Queridos hermanos, amigos, familia, compañeros, su servidor Eduardo Gándara transmitiendo desde Oregon y para todo el mundo, hasta donde llegue esta señal, este mensaje, tratando de hacer la obra del Señor. Que Dios sea con cada uno de ustedes, que nuestro Señor Jesucristo nos siga bendiciendo a través de sus enseñanzas y que el Santo Espíritu nos siga ayudando a entender la palabra de Dios, nuestro Padre Celestial. Gracias por acompañarme en esta ocasión. Espero poder servir, espero poder ayudar. El día de hoy vamos a hablar de una persona muy interesante, muy importante. Es el caso de una hermana, una mujer. Si nos hubiera tocado la oportunidad de conocerla, pienso que estaríamos de acuerdo que es algo especial, maravillosa. Por supuesto que queremos tomarnos el tiempo necesario para hablar un poco más de ella. De hecho, vamos a hablar de varias mujeres importantes que nos menciona aquí la palabra de Dios. Esta serie de estudios que vamos a estar llevando están relacionados con la mujer, sobre todo las primeras mujeres cristianas que nosotros podemos encontrar ahí en nuestra Biblia. Por supuesto que la mujer ha tenido un papel muy importante con el paso del tiempo. Nosotros podemos recordar que muchas de ellas tuvieron que ver en gran manera en la obra de Dios. Podemos recordar el mismo caso de Eva, Ana, hablar de Ruth, hablar de Noemí, hablar de Esther. Hemos escuchado, hemos leído acerca de Sara, acerca de Raquel y Rebeca, acerca de Rahab, acerca de Débora. Hablar de mujeres en la Biblia, pues pudiéramos invertir tiempo en hablar de aquellas grandes mujeres que estuvieron al lado de nuestro Señor Jesucristo, aquellas mujeres que le servían, como María su madre, como es el caso de María Magdalena, incluso otra María, la hermana de Marta, la hermana de Lázaro, que estuvieron siempre ahí ayudando, colaborando, apoyando a nuestro Señor Jesús. Hablar de las mujeres, pues podemos mencionar aquellas que tuvieron una gran fe en nuestro Señor Jesucristo, aquellas mujeres que con su fe lograron sanar, como el caso de aquella mujer atormentada con una enfermedad, aquella mujer que decía que si tan solo tocara la orilla del manto del Señor, con eso yo sé que voy a quedar sana, que voy a quedar completamente aliviada. Podemos recordar el caso de aquella mujer cananea que tenía una hija que sufría, una hija que era atormentada duramente y estaba también enferma, pidiendo la ayuda del Señor y que el Señor, sin necesidad de haber ido hasta allá, la sanó. En el Nuevo Testamento se encuentra el caso de aquella mujer encorvada, el caso de aquella viuda de Naín, aquella mujer que perdió un hijo. En fin, podemos ver el caso de varias mujeres aquí en la Biblia. Las primeras hermanas en la iglesia juegan un papel muy importante, pero también nosotros nos damos cuenta que a través de los tiempos, pues la mujer ha ido ganando un lugar muy importante. A través de los años, antes, tiempo atrás, pues las mujeres eran consideradas débiles, eran consideradas inseguras. Algunas pues solamente eran tratadas como si fueran sirvientas, subordinadas de sus esposos. Y realmente para muchos el valor de una mujer era menor que el de un hombre. Valían poco. Pareciera como si esto tuviera todavía vigencia en la mente de algunos hombres, sobre todo, que tratan a la mujer con una rudeza, con una forma muy agresiva. La mujer ha sido tomada en cuenta por Dios desde hace mucho tiempo. Tal es el caso de las que mencioné hace un momento. Dios ha tenido un lugar especial para la mujer. Por medio del Espíritu Santo nació el Salvador del mundo y una mujer proveyó lo necesario, María.
que fue escogida. Lo menciona Gálatas 4:4, que fue como estaba establecido. Pero una mujer tuvo que ver en esto. En la trayectoria de la vida de Jesús siempre hubo mujeres que le atendían, que le servían, que estaban en él, ahí con él. Incluso en el momento en que Jesús está siendo crucificado, pues se ve ahí que está su madre y también algunas otras mujeres, y el único varón que está ahí apoyando pues es Juan. Y en el momento de su resurrección, las mujeres fueron las primeras que llegaron al sepulcro. Iban un grupo de mujeres también listas, preparadas para llevar unas esencias aromáticas, María Magdalena y otras tantas, pero platicando en el camino. ¿Y quién nos va a abrir la tumba? Porque hay una roca ahí tapando, y se dan cuenta que la tumba está abierta, según lo que dice ahí Marcos 16, 1 al 6. Pues el día de hoy no vamos a hablar de ellas en este momento. Queremos hablar de una mujer en especial, una mujer que nos deja un gran ejemplo a seguir, una hermana en la fe. Ella se llamaba Tabita, también conocida como Dorcas. Dice la escritura allá en Hechos, capítulo 9, versículos del 36 hasta el 42, es donde podemos encontrar el caso de Tabita. Dice así: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Dorcas, una traducción de la palabra tal vez en nuestro idioma como si fuera gacela, pero que en realidad lo que ella representaba en aquel momento, en la sociedad de aquel tiempo, en el grupo de creyentes en aquel tiempo, era el ejemplo de una hermana dedicada, una hermana servicial, generosa, creativa, amable, que siempre estaba dispuesta a ayudar, que incluso la gente la amaba grandemente. Ella se había ganado el cariño, el respeto, el amor de muchísimas personas. Era ampliamente conocida. Dice la escritura que era de Jope, allá en Jope. ¿Dónde queda este lugar o qué era Jope? Bueno, como un dato interesante, Jope era una importante ciudad portuaria situada allá en las costas del Mediterráneo. Y entre los datos interesantes que tenemos de Jope, bueno, pues de ahí fue precisamente donde el profeta Jonás zarparía. Dios le había dicho que se fuera a Nínive, pero él decidió irse para otro lado, decidió irse a Tarsis y se embarcó en Jope precisamente para irse al lado opuesto donde Dios le había pedido que fuera. Se fue, se embarcó ahí precisamente en Jope. Ahí cerca había una ciudad que se llamaba Lida. Ahorita vamos a mencionar por qué es importante Lida también o qué tiene que ver aquí, pero ahí vivía la hermana Tabita, una cristiana ejemplar, de esas que uno piensa que van a estar ahí para siempre, de esas hermanas bondadosas, gentiles, amables, mas sin embargo, algo pasó con ella. Dice la escritura en el versículo 37 que aconteció que en aquellos días enfermó, Tabita enfermó y murió. No sabemos de qué se enfermó, no sabemos qué le pasó, pero ella enfermó y murió. Y después de lavada, o sea, de que la limpiaron, porque era la usanza en aquel tiempo, la pusieron en una sala. Como todavía en ocasiones se hace, en algunos lugares, pues la estaban velando. Y allí fue limpiada, fue arreglada y la gente vino a verla. Enfermó y murió. ¿Pero cómo?
¿Cómo es posible? Ella que era tan buena persona, ella que estaba siempre al tanto de la gente, que ayudaba a la gente. ¿Por qué le pasó esto? ¿Por qué pasan estas cosas? Muchas personas se preguntan por qué les pasan cosas malas a la gente buena. En este caso, ella. ¿Por qué tuvo que pasarle esto? ¿Por qué no le dieron la medicina apropiada? ¿Por qué, Señor? Ella no le hacía mal a nadie. Ella era mucho mejor que muchas personas en el mundo, en aquel tiempo y en este mundo, en este tiempo, en el mundo hay tanta gente que se porta tan mal y sin embargo vemos cómo hay otros que haciendo lo correcto, ayudando a la gente, de repente les pasan cosas terribles. Y fue el caso de Tabita, una mujer creyente, una mujer servicial, una mujer entregada, mas sin embargo murió. Dice la escritura que ella era amada, que ella era reconocida, que la comunidad sabía de ella. Estaban ahí un grupo de personas y se dieron cuenta que cerca de Jope, allí en Lida precisamente, estaba el apóstol Pedro y le llaman, le mandan traer. Versículo 38 dice, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Nada más se nos menciona a Pedro. Y lo mandan traer, le dicen, ven por favor. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando ella estaba en vida, cuando estaba con ellas. Ella trabajaba con ellas, ella hacía túnicas, hacía ropa y la gente estaba enseñándole al apóstol Pedro, mira lo que hacía Dorcas cuando estaba con nosotras. Y era un grupo considerable porque dice la escritura que lo rodearon. No eran pocas, eran muchas mujeres. Y no nada más mujeres, había también por ahí varones. Le mostraron a Pedro el talento que tenía Tabita. Túnicas, vestidos que ella hacía. Tal vez era costurera, tal vez era confeccionista, pero dice la escritura que ella compartía eso con la gente. Una mujer que ayudaba, una mujer que hacía misericordia, tenía un talento maravilloso y lo sabía compartir con la gente. No sabemos si ella vivía de esto o si realmente ella hacía estas túnicas para darlas a la gente. Tal vez era una mujer viuda porque no se menciona que tuviera ahí un esposo. No sabemos muchos datos. Lo que sabemos es de que ella era una mujer entregada, una mujer servicial, una mujer apreciada, valorada, y muchos estaban ahí en su funeral, llorando por ella. ¿Por qué tuvo que partir? ¿Por qué tuvo que morir? Lloraban porque les dolía a ellos. Les dolía su partida, les dolía que se fuera. Todavía a lo mejor ellos pensaban, ella tenía mucho más que dar. Ella tenía mucho más que ofrecer. ¿Por qué, Señor? Nadie pensaba que ella, siendo como era, tan activa, tan dinámica, tan servicial, tan espiritual, nadie pensaba que ella fuera a morir tan pronto. Y pensamos que no era una mujer ya grande de edad, era una mujer madura, por supuesto, pero que todavía tenía mucho para dar, mucho para compartir. Era una hermana
de esas de las que uno ama mucho, quiere mucho, valora y aprecia mucho. Y ahora ya no estaba. No sé si usted en algún momento haya pensado cómo sería cuando usted ya no esté, cuando usted ya no vaya, no esté aquí, que el Señor le llame, ¿cómo le van a recordar? Algunos sí lo han pensado, algunos otros tal vez no quieran pensarlo, pero en algún día esto va a pasar. ¿Cómo quiere ser usted recordada? ¿Cómo quiere ser usted recordado, hermano? ¿Qué va a decir la gente de usted? Ay, cuánto amaba a este hermano. ¿Cómo recuerdo lo que esta hermana nos decía? Ahí estaban platicando y ahí estaban sufriendo y a la vez estaban mostrando todo lo que esta hermanita hacía cuando ella vivía. ¿Qué legado va a dejar usted? ¿Qué es lo que usted está haciendo en este momento para que cuando ya no esté, sigan sus obras todavía? Siga hablando, ay, yo recuerdo estas palabras, este consejo que me dio este hermano, esta recomendación que me dio esta hermana, ¿cómo me ha servido? ¿Usted realmente lo está haciendo? Era lo que estaban haciendo ahí en el caso de Dorcas. Estaban hablando muy bien, les dolía su partida. En nuestros tiempos, pues se muestran fotografías de la persona que ya no está en varias etapas de la vida, desde que tal vez eran pequeños, jóvenes, adolescentes y adultos, varias cosas interesantes y la gente se ríe, la gente se emociona en nuestro tiempo. ¿Cómo quisiera ser usted recordado? ¿Cómo quisiera ser usted ser recordada, hermana? Parece que aquí a Dorcas ya se le había llegado su momento, mas sin embargo, Dios todavía tiene algo más para ella, porque dice la escritura, ahí no termina todo, dice en el versículo 40, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Es interesante aquí porque dice, llamando a los santos y a las viudas, gente que estaba ahí presente. Todos los creyentes, los hermanos. Llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Notorio, ¿por qué? Porque conocían a Tabita, sabían de ella. Allí en su casa había mucha gente y también se corrió la voz, pues se nos fue, ya partió, ya no está entre nosotros. Tabita falleció. Claro que se supo. Y después cuando la ven viva, pues, ¿cómo que está viva? Ya me habían dicho que había muerto. Pues no, vino aquel hombre, Pedro, el hermano, el apóstol, y la resucitó. Y fue tan notorio, fue tan impresionante, tan importante que muchos creyeron, muchos se convencieron de Dios, de Jesús, de su poder y de la misma fe que tenía Tabita, una discípula ejemplar. Pedro se puso de rodillas, señal de humildad. No sabemos cuánto tiempo haya invertido Pedro en esta oración. No sabemos con exactitud cuántas más palabras, porque no fue únicamente eso de Tabita, levántate. Se puso a orar, pidiéndole a Dios, rogándole a Dios por ella. Y tal vez por el mismo trabajo que ella podía seguir haciendo, la misma influencia que ella iba a crear, a generar en todas aquellas personas. Era muy amada, muy querida.
Se puso a orar en señal de dependencia en Dios. No nada más no dio una orden. Él se puso en oración. Cuando usted se pone en oración por alguien que está enfermo, por alguien que está con un problema, ¿usted cree que se va a resolver? ¿Cree que se va a solucionar? Porque precisamente es lo que necesitamos todos creer. No somos nosotros, es Dios el que hace esa obra en aquella persona, aquel milagro, por muy impresionante o imposible que pueda ser, Dios tiene planes para las personas. Pero también usted tiene que hacer su parte. Llegó Pedro, oró por ella, salieron todos y luego la presentó viva. Las viudas lloraban su partida, pero Dios aún no había terminado con Tabita. Y fíjense que esto todavía sigue pasando porque no son pocos los casos, sino muchos donde cuando usted está orando, cuando un grupo de personas está pidiéndole a Dios por alguien, por una situación, por un enfermo, a pesar de que alguien más diga, no, pues ya no se puede hacer nada, Dios sí puede. Tal vez humanamente uno ya no pueda, tal vez la medicina no pueda, tal vez los doctores no puedan, pero Dios sí puede. Dios sí puede seguir obrando. No somos nosotros los que decimos hasta dónde o hasta cuándo. Es Dios el que decide hasta qué momento vamos a partir. El día que ya hayamos terminado, el día que ya esté completa toda nuestra obra, entonces sí vamos a poder descansar. Tabita todavía tenía que confeccionar muchas más prendas, muchas más túnicas. Tabita todavía tenía que ayudar a mucha más gente y por eso Dios todavía le tenía una parte importante aquí. Y por eso también cuando uno ora por alguien más y se recupera, se levanta, se soluciona aquel problema, es porque Dios quiere algo más para esa persona. Dios tiene planes para ella. Dios tiene planes para usted. ¿Cuántas Tabitas conoce usted? ¿Cuántas Tabitas han entrado en su vida? ¿Por cuántas Tabitas ha orado usted y se ha levantado y se ha resuelto aquel problema, aquella situación? Nosotros hemos orado por algunas personas, por algunas hermanas, hermanos, y se han levantado y se han sanado a pesar de que algunos médicos han dicho ya no se puede hacer nada, hay nada más que esperar y Dios es el que tiene la última palabra. Pedro oró por Tabita y el Señor la resucitó y fue notario para muchas personas y muchos creyeron. Y saben que todavía hay personas que creen en Dios que al ver una señal de esta magnitud se reafirma su fe y se dan cuenta que hay mucho por hacer. La hermana Tabita se levantó y siguió dando un buen ejemplo y todos siguieron amándola. ¿Qué ejemplo es el que usted está dando? Ella, al tener esta oportunidad, segunda oportunidad, dijo, pues claro, yo antes servía, ayudaba, pues voy a seguir haciéndolo y mucho mejor ahora. Cuando se ha resuelto alguna situación en su vida, cuando, si en el caso de usted que estuvo enfermo, enferma y se ha recuperado, ¿qué ha hecho de ahí en adelante? ¿Qué ejemplo está dando usted? ¿Qué cosas está usted haciendo para dejar aquí un gran ejemplo, una gran huella? Por supuesto que llegará el día en que ya no esté usted, no esté yo, pero nuestras obras van a continuar. ¿Qué estamos haciendo? ¿A cuántas personas les ha usted hablado de Jesús? ¿A cuántas personas
Usted ha invitado a la iglesia, a su casa, alguna clase, algún estudio bíblico. ¿A cuántas personas usted le ha compartido ese milagro que Dios ha hecho en su vida? Tabita, Dorcas, nos enseña que la grandeza se encuentra en el servicio. ¿Qué tanto sirve usted? ¿Qué tanto colabora usted con el Señor? Indirectamente, Tabita estaba trabajando para la obra de Dios, con su manera de ser, con su forma de ayudar, de servir. Usted está con vida. Usted está escuchando, está viendo este mensaje. Usted puede hacer mucho para la obra de Dios. Usted puede ser esa persona que ore por aquel necesitado, puede ser aquella persona que ore por aquel enfermo para que el Señor le sane, le cure, le ayude, le resuelva. Hágalo. Y se dará cuenta que Dios tiene todavía planes tanto para usted como para esa persona por la que usted está orando. Todavía hay tábitas en el mundo que necesitan de su oración. Todavía hay tábitas en el mundo que están ayudando, sirviendo, colaborando y que son muy importantes en la obra, pero también no son ajenas a una situación, a una enfermedad y necesitan de nuestra oración también ellas. Hermano, hermana, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo usted? ¿De qué manera lo que usted está haciendo está sirviendo para que mucha gente conozca a Dios? Mucha gente conocía a Tabita, mucha gente le dolió su partida, pero también mucha gente se regocijó con su presencia nuevamente. Que Dios nos siga utilizando. Si usted está viendo, escuchando esto, es porque usted todavía tiene mucho que dar aquí, mucho que hacer aquí. Hágalo. Fue lo mismo que siguió haciendo Tabita. Un gran ejemplo de cristiana, un gran ejemplo de creyente, un gran ejemplo de lo que es un verdadero discípulo. Bendiciones para todos mis amados hermanos. Gracias por estar escuchando este mensaje. Compártalo o háblele a otra persona que usted sepa que necesita de un consejo, de un apoyo. Háblele acerca de Tabita, acerca de Dorcas, acerca de la oración. Si usted ve una necesidad con alguien, ore por esa persona o dígale, vamos a orar por ti, por tu familia, por tu problema, por tu situación. Que Dios nos ayude a todos y que sigamos todos sirviéndole cada día mejor a nuestro Padre Celestial. Bendiciones y nos vemos pronto.